Viernes, 16 de agosto de 2024. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 2. Registro digital, 202-9263. Tipo, jurisprudencia. Auto de vinculación a proceso. Al reclamarse en el juicio de amparo indirecto, el juez de distrito solo debe constatar su legalidad y constitucionalidad, sin ponderar los datos de prueba que permitieron su dictado, pues, de acuerdo con los principios de contradicción e inmediación, ello corresponde al juez de control. Hechos: una persona promovió amparo indirecto contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra. Como se negó la protección constitucional, interpuso recurso de revisión, en el que alegó que el juez de distrito no realizó un ejercicio de ponderación probatoria respecto de los datos de prueba incorporados en la carpeta de investigación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que al reclamarse en amparo indirecto el auto de vinculación a proceso, el juez de distrito solo debe constatar su legalidad y constitucionalidad, sin ponderar los datos de prueba que permitieron su dictado, pues, de acuerdo con los principios de contradicción e inmediación, ello corresponde al juez de control. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 1A/J 35/2017, décima. Estableció que para la emisión del auto de vinculación a proceso no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino que basta con que el juez de control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, con independencia de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio. Luego, si la oralidad constituye el instrumento que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, es incuestionable que los juzgadores deben dirimir verbalmente los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en la audiencia respectiva, fundada y motivadamente, el sentido de sus resoluciones, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la videograbación en la que se registra el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto aludido. De ahí que si éste se reclama en el juicio de amparo indirecto, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente. Por consiguiente, el ejercicio de ponderación corresponde llevarlo a cabo al juez de control, al tener contacto directo con el dato de prueba idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación, no así al órgano de control constitucional, toda vez que el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 2 de 2. Registro digital, 202-9274. Tipo, aislada. Demanda de amparo indirecto. Debe admitirse la presentada por el defensor del quejoso que afirma tener reconocido ese carácter en determinada carpeta de investigación, contra la orden de aprehensión, retención o comparecencia que pudiera ejecutarse contra su representado, emanada de otras carpetas que desconoce por no haber intervenido en ellas. Hechos: en amparo indirecto el promovente afirmó, bajo protesta de decir verdad, ser defensor del quejoso en determinada carpeta de investigación, no así en las diversas de las que pudieran derivar los actos reclamados consistentes en órdenes de aprehensión, retención o comparecencia, las cuales desconoce por no haber intervenido en ellas. Sin embargo, manifestó tener temor fundado de que se ejecuten al terminar la audiencia inicial de aquella donde sí tiene reconocido el aludido carácter. Se desechó de plano la demanda, al considerar que no se colmaba el supuesto previsto por el artículo 14 de la Ley de Amparo, ya que la pretensión del promovente se basaba en las posibles órdenes restrictivas de libertad que pudieran surgir en otras carpetas de investigación, no en la que dijo tener reconocida su calidad, por lo que se estimó que los actos reclamados únicamente afectaban al imputado y, por ende, era quien debía promover la instancia constitucional, pues sólo así podría cumplirse con el principio de instancia de parte agraviada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe admitirse la demanda de amparo presentada por el defensor del quejoso, que bajo protesta de decir verdad afirma tener reconocido dicho carácter en una determinada carpeta de investigación, contra la orden de aprehensión,
retención o comparecencia que pudiera ejecutarse contra su representado, emanaba de otras carpetas que desconoce por no haber intervenido en ellas. Justificación. Si bien la regla general para admitir una demanda de amparo indirecto penal es que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter en el asunto del que derive el acto reclamado, lo cierto es que de la interpretación extensiva del artículo 14 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el juez de distrito, al recibirla, debe analizar las particularidades de cada caso a fin de privilegiar el acceso a la tutela judicial efectiva, pro actione. El citado artículo 14 dispone que en caso de que la persona que promovió el amparo ostentándose como defensora de la quejosa no lo sea ante la autoridad responsable, será multada, lo cual no significa que la presentación de la demanda o las providencias decretadas hasta ese momento sean nulas, pues si la quejosa la ratifica continuará el trámite del juicio, así como las providencias que se hubieren dictado en el expediente principal y en el incidente de suspensión. Esto revela la intención del legislador de propiciar el acceso a la jurisdicción de las personas sujetas a proceso penal, pues incluso cuando quien promueva en su favor resulte no ser su defensor, ello no las perjudica, sino que les permite ratificar la demanda para que los actos posiblemente restrictivos de derechos en materia penal sean analizados, aunado a que la promoción del amparo por conducto de un defensor se ejerce como si se tratara de la quejosa. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.